Al menos 9 disparos rompieron la noche del 23 de noviembre de 2023 en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México. No fue una balacera más, ni una cifra que simplemente se sumaría a la estadística. Fue el final de un adolescente de apenas 15 años, al que en el barrio conocían como el Cachetes. Una motocicleta azul quedó tirada sobre el asfalto, un cuerpo boca abajo junto a ella, y casquillos brillando bajo las luces rojas y azules de las patrullas. Lo que parecía ser otro ajuste de cuentas, terminaría convirtiéndose meses después en algo mucho más extraño. Una historia que no solo se archivaría en una carpeta de investigación, sino que terminaría convertida en meme, en broma viral, en contenido compartido miles de veces en redes sociales. Eran cerca de las 10 de la noche cuando el reporte llegó al C12 Norte, persona lesionada por disparos de arma de fuego en Pantera y Avenida del Trabajo, decía la alerta. Patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana avanzaron hacia la colonia Cocoyotes, en Cuautepec, una zona marcada desde hace años por la presencia de narcomenudeo, extorsión y disputas entre células locales. Al llegar, los oficiales encontraron a un menor tendido junto a una motocicleta Suzuki azul. Paramédicos intentaron reanimarlo, pero no había nada que hacer. Había recibido múltiples impactos de bala. En la parte posterior de su cabeza, entre el cabello rapado, se distinguían 2 letras tatuadas en C y en Christopher Adrián, alias el Cachetes. También se hacía llamar Christopher Montanao, un apodo que no era casualidad. Para entender lo que pasó esa noche, hay que entender el territorio. Cuautepec no es solo una colonia más, es un lugar donde la ausencia de oportunidades convive con la presencia constante del crimen organizado a pequeña escala. Ahí opera una célula conocida como los Escamos, una banda que controla puntos de venta de droga y que recluta principalmente jóvenes del barrio. En estos entornos, los menores son vistos como recurso útil, conocen las calles, se mueven sin levantar tantas sospechas y, en caso de ser detenidos, enfrentan consecuencias jurídicas distintas a las de un adulto. Christopher creció en ese contexto. No era un capo internacional ni un líder criminal de alto nivel. Era un adolescente inmerso en una estructura que lo superaba. Pero había algo particular en él. No solo participaba en actividades ilícitas, también construía una imagen. En redes sociales aparecía posando con armas cortas, mostrando veletis, presumiendo altares a la Santa Muerte y compartiendo referencias a Jesús Malverde. Admiraba abiertamente la figura de Tony Montana, el personaje de la película Scarface, y adoptó ese apellido como parte de su identidad digital. No quería ser solo el Cachetes, quería ser Montana. En su mundo la violencia no era solo supervivencia, era estética, era símbolo de poder, era narrativa. Sin embargo, detrás de esa imagen cuidadosamente construida, había un chico de 15 años, cuya vida ya había tenido múltiples encuentros con la ley. Su historial era breve, pero constante. En octubre de 2022, cuando tenía 14 años, fue detenido por posesión de cocaína. Salió libre en mayo de 2023, volvió a ser detenido. Salió libre nuevamente. En octubre de ese mismo año fue capturado junto a otro joven vinculado a los Escamos. Otra vez, quedó en libertad. 3 ingresos en poco más de un año. 3 oportunidades en las que el sistema lo registró, lo procesó y lo devolvió a la calle sin un seguimiento profundo que realmente modificara su entorno. La llamada puerta giratoria funcionó sin obstáculos. Cada regreso al barrio significaba una reafirmación de su papel dentro del grupo. El conflicto que terminó costándole la vida no fue una gran operación ni una traición a nivel nacional. Fue algo aparentemente simple, una motocicleta robada. Según las versiones, Christopher y otro integrante participaron en el robo, pero después surgió la disputa sobre quién se quedaría con el vehículo. En estructuras criminales de este tipo, lo obtenido pertenece a la célula. Apropiárselo de manera individual puede interpretarse como traición a la tensión escaló. Las reglas no escritas del grupo son claras y se hacen cumplir sin advertencias prolongadas. La noche del 23 de noviembre, los agresores primero fueron a buscarlo a su domicilio. No lo encontraron. Alguien indicó su ubicación. Lo interceptaron a unos 280 metros de su casa. Iba en su motocicleta azul cuando 2 hombres, a bordo de otra moto negra, se le acercaron. No hubo discusión visible. No hubo intercambio prolongado. Solo al menos 9 detonaciones que impactaron directamente en su cuerpo. Las cámaras del C2 se aptaron la huida. Minutos después, 5 hombres fueron detenidos en la zona con un arma corta, cartuchos útiles y varias dosis de marihuana. Al menos 2 tenían antecedentes por delitos graves. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público
pero la información pública posterior fue limitada. Hasta ahí, el caso parecía seguir el patrón conocido en Joven, vinculado a banda local, conflicto interno, ejecución, detenciones. Pero meses después, ocurrió algo distinto. La imagen de Christopher esposado comenzó a circular en redes sociales con frases irónicas sobre lealtad, traición y vida criminal. Lo llamaron licenciado Cachetes, San Mellilas, y hasta lo colocaron en montajes digitales junto a figuras públicas creados con inteligencia artificial. El adolescente asesinado se convirtió en plantilla de meme. Su rostro dejó de ser parte de una carpeta judicial y pasó a ser contenido compartido con humor negro. Aquí surge la pregunta incómoda: ¿en qué momento dejamos de hablar de un menor muerto y empezamos a hablar de un personaje viral? Algunos argumentan que la viralización funciona como advertencia, que es una forma moderna de decir así terminan quienes juegan con fuego. Otros ven algo más inquietante: la deshumanización, porque detrás del apodo, detrás de la imagen, detrás del meme, había un adolescente que nunca llegó a cumplir 16 años. Un chico que fue detenido 3 veces sin que nadie lograra romper el ciclo en el que estaba atrapado. No se trata de romantizarlo ni de justificar sus actos. Participó en delitos y formó parte de una estructura criminal, pero también es cierto que su historia refleja fallas estructurales más amplias. Un entorno donde el crimen ofrece identidad, pertenencia y reconocimiento inmediato. Un sistema que registra, procesa y libera sin intervención integral sostenida. Y una cultura digital que transforma tragedias en entretenimiento en cuestión de días. La secuencia es brutalmente simple en B: vulnerable, reclutamiento temprano, detenciones sin seguimiento, conflicto interno, ejecución, viralización. Cada etapa representa una capa de responsabilidad colectiva. Porque si bien la decisión final de empuñar un arma recae en individuos concretos, las condiciones que hacen posible esa historia son mucho más amplias. Al final, lo que quedó fue una motocicleta azul abandonada en el pavimento y un hombre que se convirtió en tendencia digital. Pero más allá del apodo y la narrativa construida, hubo una vida que terminó antes de tiempo. La pregunta que permanece no es solo quién disparó o quién dio la orden. La pregunta es: ¿por qué historias como esta se repiten con tanta frecuencia? ¿Y por qué, en lugar de analizarlas con profundidad, muchas veces las convertimos en contenido efímero que desaparece cuando el algoritmo decide que ya no es relevante? Porque el verdadero problema no es el meme. El verdadero problema es que detrás del meme hay una realidad que sigue intacta, esperando al próximo adolescente, dispuesto a creer que puede ser Tony Montana en un barrio donde la ficción nunca termina bien. Y mientras esa realidad no cambie, seguiremos viendo motocicletas tiradas en el asfalto, patrullas iluminando escenas nocturnas y nombres que pasan del expediente policial a la cultura viral en cuestión de semanas.